Bien. Protocolariamente queda raro, pero en fin, que hay que ser eficaces. Como digo, andamos un poco apurados desde el principio con el horario, pero ya me ha dejado acompañar a Esther su portátil para ir viendo la hora y tenerlo un poco más controlado. Entonces, como digo, vamos a proceder con las conferencias invitadas a este evento, que van a correr a cargo de los profesores Luis Navarro Ardoy, de la Universidad Pablo de Olavide, y José Machado Páez, de la Universidad de Lisboa. Problemas informáticos aparte, me llevan a hacer una presentación un poco más somera de los ponentes. Vamos a empezar, si os parece. Va a hablar primero el profesor Luis Navarro, después hablará el profesor José Machado y al final de todo tendremos un turno de preguntas e intervenciones por si queréis hacer cualquier tipo de observación. El profesor Luis Navarro, que es profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es, como bien se ha comentado antes, la persona que llevaba la presidencia del Comité de Investigación 39 y que de alguna manera nos ha traído hasta aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Luis, por este recorrido de grupo de trabajo a comité y ahora ya a comité consolidado, digámoslo así. Es una de las principales figuras de este país en términos de divulgación de la sociología, comunicación, difusión, todo este tipo de cuestiones, de contar la sociología, como antes decía el compañero Tristán Pertíñez. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dar paso a su conferencia, que tiene el título Más allá del like, repensar la divulgación y el impacto social de la sociología, entre paréntesis, de la ciencia. Luis, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Me encanta de encontrarme entre colegas, amigos y en otros nuevos y nuevas que espero que nos volvamos a ver en el futuro. Ya sabéis que en la Pablo de Olavide tenéis a un profesor, un amigo y un colega para lo que necesitéis, ¿no? Antes de empezar mi intervención, es verdad que os tengo que transmitir que me está dando asco la situación en la que estamos viviendo. Tengo esa sensación de asistir a una mutación, lo llamo mutación sociológica global, que nada me gusta, ¿no? Por estar casi todo atravesado de violencia, generalización, de tortura, recuerdos amargos, guerras, violencias primitivas que incluso me recuerdan a esos botines, a cortar cabellera y a prisioneros, ¿no? Dicho lo anterior, el objetivo de mi conferencia es compartir y mostraros un conjunto de indicadores para medir el impacto social en redes sociales de la ciencia en general y de la sociología en particular. Si lo he titulado Más allá del like o del me gusta, es porque veremos si estamos comprometidos con la divulgación, ni podemos conformarnos con subir un vídeo a YouTube o a Instagram, ni con quedarnos con contabilizar el número de me gusta. Divulgar requiere mucho más que eso, requiere crear comunidad, mantener activas las cuentas en redes sociales, responder a los comentarios que nos pueden hacer nuestros seguidores, interactuar con la audiencia y, sobre todo, y en mayúscula, evaluación. Sin una evaluación seria y de calidad, no sabremos si las acciones de divulgación que estamos realizando están funcionando. Trabajos que vengo realizando de análisis de vídeos de sociología en redes sociales, observamos el bajo impacto de algunos de ellos debido al abuso de textos en pantalla, a la utilización de un lenguaje demasiado técnico y con gráficos o tablas de datos pensados para una revista académica y no para el público en general. Como mencionamos en este libro, o en este inédito libro que publicamos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, los vídeos, si están bien editados, tienen un gran potencial para conectar de forma directa, rápida y emocional con la audiencia. Siguiendo a Lakoff en su clásico No pienses en un elefante, el efecto del mensaje depende más de cómo se presenta que de su contenido literal. La incredulidad de los jóvenes ante mensajes institucionales sobre temas como el reciclaje, la violencia de género, la salud sexual, no puede interpretarse únicamente como falta de información. Bajo mi punto de vista, es también el resultado de campañas que no logran conectar con las experiencias, expectativas
o formas de ver el mundo de la gente joven. El último informe de Juventud del 2004 muestra datos realmente preocupantes sobre el descenso en el apoyo a la igualdad de género y el feminismo. En el año 2019, el 64% de jóvenes declaraba una alta identificación con el feminismo, entre un 7 y un 10 en una escala de menor a mayor feminismo. En 2023, ese porcentaje se ha reducido al 54%. El acuerdo con la afirmación «la violencia de género es uno de los problemas sociales más relevantes» pasó del 82,5% en el 2019 al 65% en 2023. En tiempos de posverdad, como podemos ver los movimientos negacionistas de la pandemia, de los derechos de las mujeres, de los genocidios de guerra, son más necesarias que nunca identificar fortalezas y debilidades de comunicación en redes sociales. El conocimiento es verdad que ha pasado de estar cerrado en espacios físicos a estar abierto en línea, examinado y tasado por las propias personas usuarias. A esta dualidad nos enfrentamos hoy la comunicación de la ciencia. Tenemos que saber lidiar con estas dinámicas en plataformas saturadas de información y desinformación, pero al mismo tiempo debemos aprovechar la nueva cultura digital para conectar con el público a través de nuevas narrativas o de narrativas innovadoras. En el marco de las políticas científicas contemporáneas, la divulgación se ha convertido en un requisito estratégico y evaluable asociado a la generación de impacto social. Sin embargo, su institucionalización conlleva el riesgo de una simplificación instrumental que la reduce a la mera producción de contenidos en redes sociales y plataformas digitales sin llevar a una reflexión sobre aspectos clave del diseño narrativo, de la accesibilidad, de la audiencia, interactuaciones y, sobre todo, como decía anteriormente, sin una evaluación. Esta idea de impacto social ha sido central en la configuración de las políticas científicas contemporáneas. Programas como Horizonte Europa te exigen que los proyectos de investigación, más allá del ámbito académico, tienen que generar impacto en la sociedad a través de la innovación social. Esta estrategia o estas exigencias, bajo mi punto de vista, se puede convertir en una retórica vacía si no se acompañan con una estrategia seria y rigurosa y con un compromiso de hacer divulgación de la ciencia. La moda de la divulgación puede derivar en prácticas superficiales y burocráticas, orientadas a marcar casillas simplemente en formularios, más que a generar interacciones significativas con la audiencia. En una de las entrevistas que realizamos a una persona experta en comunicación de la ciencia, a Óscar Huerta, nos decía que el problema es que no se está midiendo el impacto de las acciones de divulgación. Entonces, se pueden estar haciendo cosas que no sirven para nada. Que no sirven para nada en términos de divulgación. Insisto, divulgación que no es difusión. Divulgación exige un esfuerzo por la accesibilidad de contenido al gran público o, como dice el gran Luis Enrique Alonso, a audiencias no necesariamente académicas. La difusión se extiende o significa expandir el conocimiento, pero no se centra en la accesibilidad o en trabajar en la accesibilidad de esos contenidos. Por ejemplo, no es hacer divulgación 3 vídeos del ámbito académico y subirlos a una página web. Eso no es divulgación. Si es divulgación, hacer un vídeo explicando qué es la observación participante, qué es los grupos de discusión, en un lenguaje sencillo, con ejemplos de la vida cotidiana. Entremos ahora a hablar de esos indicadores de
impactos que se pueden utilizar y, sobre todo, reutilizar para mejorar nuestras campañas de divulgación de la sociología y de la ciencia en general. Estos indicadores los estamos aplicando a un conjunto de vídeos de YouTube, de Instagram y en breve estamos incorporando vídeos de TikTok. Vídeos que tienen la etiqueta de divulgación de la sociología o divulgación del conocimiento social. Junto con estos análisis más de tipo cuantitativo, también estamos haciendo entrevistas a personas expertas de comunicación, como a diseñadores gráficos, artistas, pues todo ello para intentar identificar fortalezas y debilidades. Como vemos en la diapositiva, indicadores clave de redes sociales son las habituales métricas de alcance, como el número de suscripciones, el número de visualizaciones, el número de me gusta, etcétera, etcétera. Pero también, a partir de ellas, existen otras que son menos utilizadas, como son la elaboración de tasas. Por ejemplo, podemos elaborar una tasa de interacción sumando el número de comentarios, el número de me gustas, el número de no me gusta, lo dividimos entre el total de visualizaciones y lo multiplicamos por 100 y tenemos una tasa de interacción. O sea, para ver si nuestro vídeo, en este caso hemos subido un vídeo, pues cómo se está comportando. Un ejemplo de ello, podéis observarlo en esta pequeña tabla con 2 vídeos de sociología subidos a YouTube. Si os fijáis, por ejemplo, en el segundo vídeo, que se titula ¿Qué es la sociología?, a pesar de tener un número menor de visualizaciones, tiene una tasa de interacción y de me gusta mucho más alta que el primero. Con estos indicadores podemos identificar por qué un vídeo funciona o por qué un vídeo no funciona, o por qué un vídeo está teniendo una mayor o menor interacción. Junto con estas métricas de alcance están los comentarios que nos hacen en redes sociales a nuestras estrategias de divulgación. Como aparece en la diapositiva, a partir del análisis de estos comentarios podemos identificar el tono del comentario, es decir, si es un comentario positivo, si es más bien neutro o si es negativo. Podemos ver si en los comentarios hay temas recurrentes, si nos dicen agradecimientos, si nos solicitan información sobre algunos conceptos e incluso podemos ver tendencias en el tiempo. Cuántos números de comentarios tengo en el año 2003, en el año 2005, en el año 2015, en el año 2023 y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva podemos ver un análisis de comentarios que hemos sacado a 20 vídeos de sociología de YouTube. Hoy en día, y es unas cosas que diré al final, podemos aprovechar las ventajas de la IA para facilitarnos o al menos para ayudarnos a hacer este tipo de análisis. Con simplemente copiar en YouTube, copiar y pegar los comentarios que tenemos a un vídeo o a una conferencia de YouTube, de manera automática nos sacan estos análisis sobre el tono de los mensajes y sobre los aspectos a mejorar. Como se observa, estos vídeos, sobre todo de canales independientes, como Café Kioto, hay una chica que se llama, que es mexicana, que hace divulgación, que tiene un canal que se llama Anteojos Sociológicos, no sé si conocéis una chica que se llama Daniela Granado, que es una TikToker que tiene mucha influencia, ¿no? Pues como se puede observar, de los comentarios que han recibido estos 20 vídeos de sociología creados por personas independientes, casi todos son positivos, resaltando la claridad del contenido y la capacidad de hacer accesible una materia que muchas personas que comentan consideran densa. De los comentarios que se reciben son interesantes los que piden aclaraciones,
porque a partir de ello podemos fidelizar a nuestros seguidores y seguidoras y ofrecerles ampliar la información a partir de esos comentarios que nos hacen. Lo que quiero decir, que con un análisis de las métricas de alcance, con un análisis de los comentarios, podemos ver qué vídeos, en este caso estamos hablando de vídeos de sociología, están funcionando. Y si están funcionando, es por algo. Si estos vídeos de Daniela Granado o de Anteojos Sociológicos están teniendo una interacción alta y un número alto de comentarios positivos, pues podemos aprovecharlos para utilizarlos o reutilizarlos en nuestras campañas de comunicación. Con la ayuda de la IA he sacado una nube de palabras y, como podemos observar, se confirma lo que veíamos anteriormente. Aparece la palabra curiosidad, sociología, gracia, excelente, viendo cómo estos vídeos están teniendo un alto impacto en la audiencia. A partir del análisis de estos comentarios podemos identificar oportunidades de mejora. Como se puede ver aquí, pues hay gente que nos pide más material o que le expliquemos más conceptos a partir de esos comentarios. Incluso a partir de estos comentarios podemos identificar o hacer estrategias lanzando mensajes en redes sociales. Por ejemplo, si nos han dicho que tienen interés en la sociología, pues podemos lanzar un mensaje sobre, venga, que nos estáis lanzando este tipo de mensajes, contarnos alguna experiencia sobre la sociología. Si en los comentarios nos están haciendo preguntas sobre salidas profesionales, que es una de las cosas que le preocupan a los usuarios y las usuarias en los comentarios, pues podemos utilizar nuevos vídeos pues, para seguir creando comunidad. Si, como hemos visto, la palabra curiosidad aparece en los comentarios que reciben los vídeos, pues utilicemos la palabra curiosidad pues para volver a lanzar o volver a hacer un vídeo sobre la curiosidad de la sociología. Una de las cuestiones que hemos visto son con análisis de vídeos no creados por canales independientes, por influencers, por tiktokers, sino por universidades o centros de investigación. Estos vídeos los etiquetan como divulgación, pero te das cuenta que tienen algunos errores garrafales, como, por ejemplo, en un vídeo incrustar el enlace web. O sea, que ni siquiera puedas pinchar, porque es imposible pinchar, y que ni siquiera te pongan en los comentarios al vídeo el acceso a la página web del proyecto de investigación que te están incluyendo. O, como aparece en la diapositiva, incluir en un vídeo de divulgación de la sociología un gráfico de este tipo, que es un copia y pega de un gráfico de una revista académica. Estarán conmigo que esto no es divulgación. Si acaso puede ser difusión de tu artículo publicado en la revista académica, pero si quieres hacer algo de divulgación hay que dedicar tiempo a transformar este gráfico en un gráfico para audiencias que no son necesariamente especializadas. Por todo lo comentado y como decía al inicio de mi intervención, no por hacer un vídeo y subirlo a redes sociales es divulgación. Tenemos que interactuar con la audiencia, facilitarles información y para ello tenemos que invertir recursos si es que disponemos de ellos. No se trata de tener a estudiantes que nos echen una mano, no. Se trata de contar con profesionales. Si tenemos un proyecto de investigación con recursos económicos, dediquemos una partida para la divulgación. Está claro que no nos da la vida entre burocracia, publicaciones y divulgación, pero dejar de lado a las redes sociales para dar a conocer
los resultados de nuestros trabajos de investigación es mirar para otro lado. El informe que mencionaba anteriormente de Juventud concluye que el 90% de la gente joven de 15 a 29 años se conectaba un mínimo de 2 horas al día a redes sociales y un 60% más de 4 horas al día. El 82% de los jóvenes usaba Internet para informarse en periódicos o blogs, pero es que hasta un 92% consultaba contenidos a influencers. Como decía anteriormente, podemos aprovechar las ventajas de la IA para ayudarnos un poco en esta tarea de divulgación. Por ejemplo, saquemos el máximo provecho a los actos que hagamos. Pues no solo con subir un cartel de la conferencia a las redes sociales, sino unos días antes asomar un poquito la patita del contenido de la ponencia, hablando un poco del ponente, o incluso, siempre si tenemos recursos, está claro, pues subir alguna foto, algunos mensajes durante la intervención. En fin, en la magistral obra El infinito en un junco de Irene Vallejo nos contaba de Sócrates, o nos hablaba de Sócrates y su gran capacidad de comunicación para contar historias. Sócrates era un pequeño artesano que pasó su vida merodeando por los gimnasios, por los talleres y por el ágora de Atenas para entablar conversaciones filosóficas con quien quisiera detenerse a hablar con él. Sócrates se ganó su éxito precisamente por ese gusto por el vagabundeo parlanchín. Era un gran comunicador que siempre apostó por transmitir sus enseñanzas a través de la conversación. Creo firmemente que somos personas sedientas de contar historias y podemos hacerlo ahora utilizando las nuevas narrativas de las redes sociales. Una historia con un nudo, desenlace y un fin. Ahí está la clave para enganchar a la audiencia. Y por eso termino. En medio de la oscuridad de estos tiempos, la sociología está llamada a encender pequeñas luces que ayuden a comprenderlo. Aunque las decisiones finales recaigan en otras personas, nuestra labor puede contribuir, aunque sea modestamente, a que el reparto de la tarta sea un poquito más equilibrado. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por tu conferencia. Hemos recuperado todo el retraso que teníamos. Gracias por ajustarte también al tiempo, como me dijiste ayer. Si os parece, vamos a dar paso a la conferencia del profesor Machado y a continuación, al final, haremos un turno de preguntas y de intervenciones conjunto, ¿vale? Que seguro que sobre estas cuestiones de divulgación y de redes sociales y de cosas que hacemos en Internet tenéis mucho que contarnos. Bien, pues... Bueno, presentación breve del profesor Machado. José Machado Pais es una de las principales figuras de la sociología portuguesa. Quizá en España no sea tan conocida su obra porque hay, como pronto descubriréis, si no lo habéis descubierto ya, una cierta, como digamos, posición de espaldas entre la sociología española y la sociología portuguesa que a través de este tipo de eventos estamos intentando corregir. Nosotros, y digo nosotros desde la FES y desde el Comité de Práctica Sociológica, estamos desarrollando proyectos compartidos con gente de sociología de Portugal porque entendemos que en estas cuestiones de la sociología pública, de la divulgación, van bastante por delante de nuestro país y en ese sentido pues es un honor invitar en este caso a un representante de la talla del profesor Machado. El profesor Machado fue director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa durante muchos años, ahora ya está jubilado y bueno, le tenemos que agradecer que hiciera el esfuerzo, enorme esfuerzo, porque ayer además, aparte del madrugón, hubo un problema con el avión, en fin, que ha sido toda una aventura llegar hasta aquí y bueno, pues José, es un placer recibirte, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, a pesar de todas las circunstancias que han rodeado estos últimos meses. Y bueno, pues es un placer contar contigo y cuando quieras te doy paso. Gracias por la invitación. Gracias por vuestra presencia también.
Intentaré hablar en la lengua de Cervantes, esperando que me puedan entender. Y quisiera empezar saludando a todas las personas que estuvieron presentes en la sesión inaugural de este encuentro. Y, claro, mis saludos a todos los presentes, desde luego mis compañeros de mesa, a Luis y Mariano. E, bueno, eu hesitado, digamos, sobre el contenido que haría más sentido presentar-vos hoy, pero quisiera hacer una revelación de alcance metodológico. En gran parte de mi investigación, a menudo recurro a un método, que es un método muy sencillo. El método consiste em mirar ao redor. Mirar ao redor, de forma oblíqua, de um lado a outro. Observar o mundo que nos rodeia significa estar atentos à diversidade, observando-lo desde diferentes perspectivas, de um lado e de outro, questionando-lo mais allá de las aparências. Creo que a prática sociológica não tem nada que perder com a pluralidade de perspectivas. Sin embargo, devo enfatizar que, ao observar o mundo que nos rodeia, não tudo que observamos tem relevância sociológica. Temos que ser seletivos. E para isso há que ter sensibilidade teórica. A vantagem de observar o mundo que nos rodeia é que pode levar-nos a descobrimentos inesperados. Descobrimentos serendipity, como lhes chamava Robert Merton. Por um lado, considerando que lo que se vê depende do ponto de vista, parece ter sentido ativar obliquidades metodológicas que permitam entrelaçar diferentes pontos de vista, intersetar diferentes pontos de vista, miradas oblíquas, diferentes formas de questionar e interpretar o social. Para quienes não lo sepan, me he graduado em Economia. Posteriormente, me doutorei em Sociologia. Como estudante de Economia, descobri que muitas paradojas de la economia só podem aclarar-se recorrendo a variáveis extraeconómicas. Por exemplo, os tipos de câmbio, a própria inflação, a menudo dependem de ações de los lobbies económicos e sociais. Grupos de pressão que generalmente atuam entre os bastidores e a menudo recorrem ao suborno. Assim que muitas estas dimensões sociais de los fenómenos dichos económicos escapan a uma boa parte de los economistas. Assim considero que seria muito interessante os bancos de los diferentes países poderem ter sociólogos para justamente abrir novos horizontes de interpretação de realidades que, de hecho, têm, sendo económicas,
Para se ter um análise profundo, há que entrecruzar, de hecho, com visões de outros domínios disciplinares, desde logo, a sociologia. Outro exemplo, a crise do Estado social de princípios deste século se ha atribuído à crise bancária e financeira de 2007-2008, crise precipitada por la quiebra del banco norte-americano Lehman Brothers e por a falência de outros bancos. Sin embargo, a crise do Estado social, aunque associada a uma crise económica, também está relacionada com a crise demográfica, por exemplo, que ha estado muito bem presente, principalmente em Europa. Baixas taxas de natalidade, aumento da esperança de vida e também o paro juvenil han hecho que el peso relativo de la población activa en el universo de la población haya decrecido significativamente, bajado significativamente. Lo que conlleva una reducción de las prestaciones sociales. Por lo tanto, a crise económica não se circunscreve, digamos, a fatores económicos exclusivamente. Podemos dizer, então, que a demografia aparece como um driver da economia e, ao revés, a economia aparece como um driver da demografia. Sin embargo, a crise do estado de bem-estar social não somente se associa a crises económicas e demográficas, também refleja uma profunda crise social. E neste sentido, a sociologia tem uma contribuição igualmente relevante que aportar para abordar a crise do estado de bem-estar, mediante políticas públicas, desde logo. Pero, para que isto suceda, será necessário invertir em estratégias inovadoras que obliquamente promovam diálogos entre diferentes áreas de conhecimento. Estes diálogos são ilustrações de lo que chamo obliquidade metodológica. Um conceito que corresponde a estratégias de investigação que valoram dinâmicas de investigações interseccionais, em exemplo dado com um impacto potencial em las políticas públicas. Em realidade, o trabalho científico mais inovador se desenvolve cada vez mais em condições transepistémicas, é dizer, em contextos de investigação abertos ao diálogo de diferentes ramas do conhecimento e à interseção de diferentes perspectivas. Em outras palavras, práticas de investigação guiadas por obliquidades metodológicas. Devo aclarar que o uso do conceito de obliquidade lo uso em um sentido figurado. Se me pedirem, digamos, um término parejo a obliquidade, eu diria quizás astúcia, uma astúcia metodológica. Em realidade, há diferentes maneiras de ver o mundo. Tolstói, em Guerra e Paz, hizo uma interessante comparação entre o eriço e o zorro.
los erizos se mueven lentamente hacia un objetivo específico. Es el centro de su atención, el objetivo. Nunca lo pierden de vista, concentradísimos. Por el contrario, los zorros se mueven oblicuamente, con astucia. Juegan con astucia, con agilidad, miran alrededor, para un lado y otro. En la prática sociológica encontramos simulacros de estas estratégias. Ambas são válidas se se aplicam com rigor metodológico e vigilância epistemológica. En las estrategias del erizo, el perigo viene de la terquedad. ¿Terquedad? Isto é o que ocorre quando te esfuerzas por obter respostas preconcebidas, incluso antes de identificar um problema. Solo cuestionas lo que asumes. En el cambio, en la estrategia del zorro, la amenaza proviene de la dispersión. Hay ese peligro. Hay que controlarlo. En cualquier investigación, el objeto de estudio debe definirse, considerando su relevancia social y científica. Isto não nos impede de mirar ao redor. A oblicuidade metodológica também se produz quando os métodos se cruzam, como em los denominados enfoques multimétodos ou mistos. Pero independentemente de existirem protocolos distintos, las metodologias se pueden entrecruzar y los resultados se pueden poner, digamos, em confronto, porque através desse confronto poderemos, digamos, alargar os horizontes de interpretação das problemáticas levantadas. Um exemplo. Há uns anos se realizou em Portugal uma ampla encuesta sobre os comportamentos sexuais da população portuguesa. Foi uma encuesta financiada por la Dirección General de la Salud. Portugal era, nesse tempo, dos países da União Europeia com as taxas mais altas de infecções de transmissão sexual. E daí, digamos, também a preocupação de fazer um survey, uma encuesta para ver, digamos, as condutas de risco da população. Investigações prévias realizadas a los jóvenes, várias encuestas patrocinadas com o apoio do Instituto Português de la Juventud, já indicavam uma prevalência de los comportamentos de risco em las práticas sexuais. Sin embargo, em la encuesta financiada por la Dirección General de Salud, lo que se ha constatado es que los más jóvenes fueron los que revelaron condutas sexuales de menor riesgo. Mientras que las condutas de maior riesgo se concentravam em el grupo de maior idade, entre los 55 y los 65 años. La muestra de la encuesta no incluyó a los mayores de 65 años. No me pregunten por qué, porque no lo sé.
Como podemos explicar a existência de condutas sexuais de menor riesgo entre os jóvenes? Possivelmente porque, devido aos alarmantes resultados das encuestas dirigidas aos jóvenes, se han tomado medidas, política, digamos, de saúde, e surgiram múltiplas campanhas de informação, de prevenção, dirigidas especificamente aos jóvenes, campanhas lançadas por el Ministério da Educação, do Instituto Português de la Juventud, da Associação de Planeamento Familiar e outras entidades. E por aqui vemos que os resultados das encuestas han tenido impacto em las políticas públicas neste setor. Quando me enterei destes resultados, me encontrava eu em el noroeste de Portugal, uma região fronteiriça com Espanha. Que hacía ali? Investigação etnográfica impulsionada por um fenómeno inusual. E daí minha curiosidade. Tenho que ver o que se passa. A curiosidade, digamos, é um ponto de partida para hacer pesquisas sociológicas. Hein? Porque a curiosidade abre nosso apetite para descobrir enigmas, por exemplo. Por que razões que isto acontece? Uma curiosidade. Então se quer uma vontade, apetite de pesquisar, de investigar. O que se passava foi que a tranquila cidade de Bragança, uma cidade muito tranquila, a 100 quilómetros de Zamora, se havia convertido em um cenário de conflito social. E porquê? Porque um grupo de mulheres, autodenominado Madres de Bragança, organizou um movimento social. Eu, incluso, estava já muito interessado com os movimentos sociais de jóvenes, etc. Ora, um movimento sui generis de madres que han venido para a calle protestar. Um movimento social. Para quê? Que reivindicavam. Deseavam expulsar do país, de Portugal, as trabalhadoras sexuais brasileiras que se haviam estabelecido em la ciudad. As madres indignadas acusaram as brasileiras a si mesmo, genericamente tomadas, as brasileiras. Incluso algumas colegas, por exemplo, universitárias que han venido em Portugal, se ha criado um estigma em relação às brasileiras. Foram estudantes universitários, professores, etc. Tinham incluso problemas de entrada em el país. As brasileiras. Um problema. E acusavam, então, as madres, acusavam as brasileiras de atrair a seus maridos, pobres maridos, com hechizos, palavras dulces e um infalível té vinculante. Eles tomavam o té e se quedavam de cabeça perdida. Para as mulheres traicionadas, seus maridos eram indiscutivelmente vítimas de rituais voodoo. Os encontros sexuais tinham lugar em bordelos e em los chamados cafés de subir. Cafés, cafeterias. Cafés de subir. Por que cafés de subir? Bueno, en esos cafés, en la planta baja, se tomavam bebidas
não propriamente café, pero principalmente cerveja e vinho. E em la planta del primeiro piso tinham lugar os encontros em habitações apropriadas. E o que eu descobri era que esses cafés de subir eram frequentados principalmente por homens já de idade avançada. Uma tarde, em la planta baja de um dos cafés, descobri el motivo para frequentar o piso superior. Estava relacionado com uma ameaça. Havia uma ameaça. Reproduzindo literalmente lo que me han dicho, subiam para que os ecas não se oxidaram. Não sei se esta expressão está bem traduzida ou não. Esta foi a justificação que me han dado. Se considerarmos a distinção de Alfred Schutz entre motivos para realizar uma ação e razões por que se realiza essa ação, os motivos para consideram, digamos, o futuro, por assim dizer. Hago isto para... Pero lo que se hace tienen razones vinculadas ao passado. Hago isto, ou se pode explicar que eles fazem isto porque... E vamos buscar as razões por quê. Depois podemos, digamos, entrecruzar as razões por quê com os motivos para. Articulando estes conceitos de Alfred Schutz, o que descobri foi que os motivos para subir ao primeiro piso projetam um futuro desejado. Zecas sem óxido. Em cambio, as razões para as que subem ao primeiro piso se referem a scripts sexuais, pero que de hecho são scripts culturais. Em la região noroeste de Portugal, os jovens e adolescentes se socializam em uma cultura de masculinidade, exemplificada por um conhecido ritual chamado Fiesta de los Chicos, um rito de iniciação à la sexualidade. Não sei se em Espanha também há um rito deste tipo. Pero assim acontece no nordeste de Portugal. A preocupação por la oxidação de los ecas pode interpretar-se de hecho como medo a perder a virilidade. Por isso subem, é o argumento, subem ao primeiro piso. O problema é que, devido à idade, a fatores, quizás psicológicos, ou quem sabe que mais, alguns zecas chegam à hora de verdade com evidentes signos de oxidação. Segundo entrevistas que realizei a trabalhadoras sexuais, é precisamente entre os clientes de maior idade onde há um claro rechaço ao uso de condão, pois sua colocação perturba aún mais os zecas moribundos. E isto, digamos, foi uma evidência que me ha sido demonstrada através de várias entrevistas que he hecho com trabalhadoras sexuais. E aqui, digamos, algumas correspondem à solicitação, outras não, solamente comportação. Pero há, de hecho, comportamentos de risco
provados em el terreno, com a observação, com pesquisa etnográfica. Aqui he dado este exemplo para mostrar, digamos, como uma descoberta serendipity, inesperada, pode respaldar políticas de saúde pública. Por lo tanto, deverão também que hacerse campanhas dirigidas não solamente a los jóvenes, pero também a los maiores, porque são uma população de risco. Lo he descoberto acidentalmente, porque he tenido curiosidade para ver o que se passava em Bragança. Hagamos um exercício de reflexão, um outro exercício no âmbito da sociologia da educação. Podemos realizar investigações valiosas centradas em la sala de aula. Pero lo que sucede en ella, en la sala de aula, não é independente de lo que sucede alrededor. Devemos ser capazes de produzir conhecimentos que explorem as conexões entre o que ocorre dentro e fora de uma sala de aula, ou na própria escola. Creio que algumas políticas educativas fracassam porque não são muito criativas. Seguem uma estratégia eriço, de aislar-se da realidade social que não só o rodeia, sino que também se intersecta com o que sucede em las escolas. Em qualquer âmbito científico e educativo, artístico, não podemos ser criativos se ignoramos a riqueza da conectividade. Isto é o que sucede quando os niños juegan com peças de legos. Ou quando desarmam juguetes para compreender sua estrutura e função. Por vezes os padres e os abuelos, pero estás tropeando el juego. Não, eles estão manipulando e descobrindo através do método de conectividade e hacen experimentos de construções, estão, digamos, em um cenário da criatividade, de certo ponto de vista, e ativam, poderíamos dizer, atos lúdicos de engenharia, de uma forma, digamos, primária, pero juegam com a criatividade. Esta ludicidade permite que os niños aprendam a jogar com a complexidade e a reinventar as regras que permitem profundizar essa complexidade e, ao mesmo tempo, viver dentro de ela. É que é um desafio da sociedade contemporânea, uma complexidade cada vez mais complexa. E dentro da qual temos que saber viver. Estaremos dando a esta capacidade criativa a importância que merece na educação? Outro exemplo sugestivo do âmbito da informática e da música é o Scratch. É difícil traduzir Scratch. Scratch é um dos linguagens de programação mais sencillos. Foi criado em MIT e permite interconectar programas informáticos como se fossem peças de Legos. Pero, de hecho, sus orígenes estão localizadas em Nova York, junto de jovens vinculados ao hip-hop.
se disse que durante uma barbacoa a um de ellos se lhe caiu uma salsicha em el toca-discos. E para salvar el disco ou la salsicha, surgiu el ruído que define el scratch. Por lo tanto, el scratching também se refere a uma improvisação musical basada em el sampling. Sampling, justamente, que remite para a mescla, de uma mescla de sonidos, neste caso, mediante interconexión y oblicuidad. Pregunto, ¿las estrategias educativas tienen en cuenta el inmenso potencial del sampling? ¿Saben hacer scratch? Mi teléfono contesta, no, no saben, no saben. Y yo debería haber desligado él. Pido... Então, puedo desligar? Carl Mannheim, em um livro que não é, digamos, de los mais conhecidos, Structures of Thinking, Estruturas del Pensamento, distinguiu entre conhecimento conjuntivo e conhecimento comunicativo. O conhecimento conjuntivo é um conhecimento acumulativo, tende a cerrar-se em si mesmo, em um domínio determinado de conhecimento. Em cambio, o conhecimento comunicativo dialoga com diferentes tipos de conhecimento, entre os quais surge uma tensão. Mas uma boa tensão é uma tensão criativa. Pergunto, pensando em las estratégias educativas, em qual destes tipos de conhecimento se poderia produzir com maior facilidade el scratch? Em el conhecimento comunicativo ou em el conhecimento cumulativo, por assim dizer? Em el conhecimento... Sim? A levantar o dedo. Em el conhecimento justamente comunicativo. Em el conhecimento comunicativo. Um conhecimento donde mais facilmente se podem estabelecer intersecções, diálogos, puentes. Puentes. Não puentes que unam mundos separados e que separados permaneçam. Incluso quando el puente los une. Lo que se necesita son puentes de mediación que hagan de la educación una arte compartida. Puentes entre diferentes campos de conocimiento. Puentes entre el conocimiento utilitario y el conocimiento también resultante del puro deseo de saber. Puentes que permitam uma educação inclusiva. Puentes que evitem a marginação de jovens que cargam o estigma de ser incapazes ou que simplesmente são vítimas ou são mirados como vítimas da exclusão educativa e social. Hay una relación muy fuerte. Pero sin cuestionar los procesos sociales que dan lugar a estas exclusiones. Se habla mucho de exclusión social, pero ¿por qué surge la exclusión social? Puentes que liberem a outros que existem dentro de nós, de cada um de nós. Há outros, não somente Fernando Pessoa,
tinha, digamos, vários heterónimos que coexistiam nele próprio, os quais, por vezes, brigavam entre si. Em nós outros também há outros. Então, temos que liberar esses outros que em nós outros existem, sujeitos intervenientes que lutam com os sujeitos submetidos e complacentes que às vezes somos e que fazem de la escola um espaço de rotinas e inércias. Puentes que nos permitam descobrir outras caras da realidade que só se revelam quando miramos os lados ocultos dessa mesma realidade. Puentes entre lo dado e lo criado, entre lo transmitido e lo construído. O conhecimento seguia por la fijeza, que seguia por sua imobilidade, volvendo-se rígido em si mesmo, cierra las puertas a la criação de novos medicamentos. Eu não tenho, de novos conhecimentos. Eu não tenho muito tempo, não? Ou todavia? Sim? Bueno, entonces, eu queria, e para concluir, entonces, dizer que a criatividade, que é importante na prática sociológica, é exercício de isotopia. É saber sair de paradigmas do conhecimento que não logram responder ao que uno busca saber. Temos que ser criativos, de hecho. Esta estratégia isotópica, própria da obliquidade metodológica, se refleja em la vocação colaborativa da sociologia pública, capaz de criar dinâmicas que permitam o reconhecimento, já seja por parte das instituições públicas e privadas, pero também por la sociedade civil em geral. É este reconhecimento que surge, que dá lugar à possibilidade de co-criar respostas aos complexos desafios que enfrentamos em um mundo global contemporâneo. De hecho, se espera que a sociologia contribua significativamente ao desenho de políticas públicas e, ao mesmo tempo, participe em ações socialmente responsáveis que beneficiem à sociedade em seu conjunto, principalmente a quienes vivem em las situações mais precárias. Neste contexto, podemos falar de uma sociologia pública, aberta a públicos não académicos, tal como la concibió Michael Barroway. Isto significa que a prática sociológica não só se evalúa por el conhecimento produzido, sino também por la relevância social desse conhecimento e la capacidade de dar-lo a conhecer. Las políticas de acesso abierto han hecho una contribución notable para la difusión y intercambio de la producción científica. Sin embargo, si la difusión del conocimiento se dirige a públicos amplios, es necesario diversificar tanto los medios de difusión como los procesos participativos, teniendo, de hecho, presentes la diversidad del público, digamos, y de adaptar efectivamente las modalidades de comunicación a un público, digamos, alargado y no exclusivamente académico. Em definitiva, práticas sociológicas que estimulem a reflexão coletiva e activa em uma cultura de participação cívica e democrática. Em 2 minutos mais, para terminar, em consonância com as preocupações da Associação Internacional de Sociologia
expresadas en su declaración Sociología para nuestro tiempo. Solo espero que las maquinaciones burocráticas e ideológicas que nos rodean no afetem la práctica sociológica regida por una neutralidad axiológica tal como la definió Max Weber, es decir, inmune a las presiones que amenazan su autonomía. Creo que la sociología para nuestro tiempo inevitablemente tendrá que abrazar el social como compromiso ético entre ciência e consciência. Consciência social, evidentemente. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por tu conferencia, de la cual hemos podido disfrutar y tomar apuntes y esas cosas incluso. Bueno, no lo dije al principio, el profesor Machado tiene algunos libros traducidos al castellano, ha trabajado mucho en el ámbito de la sociología de la juventud y, bueno, desde la perspectiva etnográfica que ha caracterizado su metodología siempre, es una lectura que es realmente recomendable por lo fácil que es leerlo y lo entretenido que puede llegar a ser consultar sus trabajos. Bien, pues si os parece, como tenemos tiempo, media horita, así que de maravilla. Gracias, Esther, otra vez por el ordenador, que me permite ver el reloj. Vamos a dar paso a un turno de preguntas a cualquiera de nuestros ponentes. Y si no, pues dialogamos entre nosotros. Sí, por favor. Tenemos tiempo, así que tranquilidad. Gracias por ahí. Pues. Gracias, Olga. ¿Por qué divulgar? Pues yo creo que por un compromiso que como sociólogos, como investigadores, como nos debemos devolver a la sociedad o al público, que es precisamente que hemos investigado sobre ellos, ¿no? Entonces, como un compromiso ético y que debemos tener, ¿no? Devolver ese conocimiento. Y específicamente, ¿por qué divulgar sociología? Yo hago mucha sociología de bar, de calle, que no se puede generalizar, pero es que seguimos el para qué sirve la sociología, las mismas preguntas que nos hacíamos, que se hacían, pues sigue estando ahí presente. Entonces, yo sigo preocupado de por qué nos hemos encerrado, por qué la sociología como ciencia ha estado tan encerrada en ámbitos académicos y no ha llegado a ser conocida más entre la sociedad, ¿no? Y actualmente, Olga, me sigo viendo. O sea, se están haciendo cosas maravillosas desde la filosofía, la psicología, de divulgación, y está llegando con cosas en redes sociales y con revistas que no son académicas. Entonces, yo creo que seguimos con ese compromiso, ¿no? ¿A qué nivel? Mira, yo a nivel, ayer lo hablaba con Mariano, yo creo que a un nivel también de decisores públicos, decisores políticos, creo que tenemos un gran reto que hacer ahí, de llevar a nuestros jóvenes investigadores más cerca de las instituciones públicas, pues para dar a conocer el papel que tienen o lo que pueden aportar. Ahora, también creo que en Portugal se están haciendo cosas de práctica, o sea, nos pueden contar experiencias en Portugal, de práctica, haciéndolas en instituciones públicas, en ayuntamientos pequeñitos de pueblos, y están viendo del papel que pueden ejercer ahí, ¿no? Yo creo que las prácticas deberían estar más cercanas a ese tipo de entidades. Y artículos, bueno, hay como un clásico que en el año 2019 fue un debate en la Revista Española de Sociología, que lo coordiné yo, pero ahí participó Clara Guilló,
Roberto Barbeito y Enrique Gil Calvo, que es un debate sobre, creo que es la primera vez que aparece la palabra divulgación y sociología en una revista española. Y es como un inicio de referencia bibliográfica. Y después, bueno, en otra revista, en la revista del Centra, hay varias cositas sobre... Vale, pues nada, muchas gracias. Ya te pasaré de todas formas también material y se lo puedes compartir. Estamos en contacto. Sí, bueno, ¿quieres contestar, José, o seguimos? Sí, la relación entre divulgación y ciencia abierta es compleja y se debe reconocer que la mayor parte de las publicaciones en el ámbito de la ciencia abierta continúa siendo direccionada para los académicos. Así tenemos que pensar, como también sugiere Luis, que hay que pensar em la población não académica, que poderá estar interessada, digamos, em ter acesso aos resultados da pesquisa que há os investigadores em diferentes domínios. E aí sim, temos que pensar em estratégias para que nuestro conocimiento, el conocimiento por nosotros produzido, pueda llegar, digamos, a outros públicos. Como, de hecho, puedo referir enfim, algumas tentativas que hemos hecho en la Universidad de Lisboa, particularmente en el instituto donde trabajo, el Instituto de Ciencias Sociales. Una cosa que hemos hecho fue podcasts que han surgido en la radio, dando cuenta, resumidamente, de los resultados de proyectos. Desde luego, estos podcasts llaman la atención del público, también de los periodistas que después quieren hacer entrevistas más aprofundadas sobre las pesquisas. Bueno, ahí ha surgido un problema. Es porque, de una forma general, los académicos no tienen conciencia de cómo hacer llegar la información a ese público. Y entonces, piensan algunos que una buena comunicación tiene que dar todos los pormenores. Entonces, digamos, hace intervenciones de media hora, no. 5 minutos. Así que los investigadores tuvieron que aprender a sintetizar los resultados de su pesquisa en 5 minutos. Y hemos, digamos, convidado a alguien de la comunicación que ha hecho formación a los investigadores para saber comunicar, digamos, para um público mais alargado, digamos, não especialista, e para que a mensagem não chegar de forma adequada. Não? Porque se utilizam uma terminologia muito técnica, não é muito recomendável, não. Outra experiência que he hablado também com Luís é as escolas, los cursos de verano, escolas de verano, dirigidas a estudiantes pré-universitários del ensino secundário. Eles são invitados para venir ao instituto e são 2 semanas. E para, de certa forma, se familiarizarem
digamos, con la sociología, una invitación, digamos, para conocer los trámites de la práctica sociológica. Y entonces la reacción tiene sido muy positiva. Inicialmente se presentam alguns casos, estudos de caso, depois já los invitamos a serem eles a pensar, digamos, em casos que poderiam ser interessantes para refletir sociológicamente neles. Y bueno, ya hemos tenido, digamos, como uno de los resultados, la vinda de algunos de esos estudiantes que después de terminar el ciclo del secundario vienen para la universidad justamente para la graduación de sociología. Ou seja, se han sensibilizado, han descubierto, digamos, la pasión de hacer sociología. Un momento, Olga, yo no sé si el concepto de ciencia abierta, yo no sé cómo se está entendiendo, pero yo lo estoy entendiendo más como el conocimiento académico que se ponga en abierto para los académicos, no para... Digo, ahí es que habría un... Claro, pero bueno, que... de verla. ¿Cómo le están entendiendo? Al revés, es Ah, pues. qué es lo que la sociedad puede aportar a la ciencia y al conocimiento y cómo en esa interacción se generan cosas nuevas que son novedosas. Yo lo entiendo así, pero cuando te piden este artículo o este libro en el repositorio para no sé qué de ciencia abierta. Estamos en una burocracia. Eso, perdón. Bueno, yo creo que, por completar un poco la respuesta de Luis, también, el tema de por qué divulgar, para mí es una cuestión demográfica que tiene que ver con nuestra propia profesión. Es decir, como decía antes la decana, cuando yo llego a esta facultad en la que yo había estudiado y estaba llena y la veo vacía, me preocupa, como sociólogo a nivel profesional. Y yo creo que en ese sentido también es importante visibilizar de alguna manera nuestro oficio para llegar a más gente y que de alguna forma nuestra profesión no desaparezca a nivel laboral en el futuro. Aquí tenemos a un colega en formación que habla mucho de ostrificación de la sociología. El término es tuyo, Víctor. Ostrificación es cosa tuya. Y me parece muy acertada esa noción, la noción de cómo la sociología en España, y por eso está también la invitación al colega portugués, cómo en España vivimos muy de las puertas hacia adentro y cómo en otros países, no solo en Portugal, sino en otros países, el propio TFG se lleva hacia afuera. Es decir, se plantea como un ejercicio práctico para resolver algún problema en algún ayuntamiento de un pueblo concreto. Y eso es algo que me parece una iniciativa interesante. Esta cuestión de traer estudiantes de secundaria para enseñarles cómo funciona la sociología puede ser interesante siempre y cuando seamos interesantes nosotros, porque a lo mejor, así como pasa en Portugal, que la gente se queda porque les parece entretenido, a lo mejor aquí vienen chicos de secundaria y vienen menos a matricularse después, porque dicen, joder, pues si esto es la sociología, depende de lo que se encuentren aquí y el tipo de sociología que les enseñemos que estamos haciendo. En ese sentido me parece que hay una cuestión también aquí de visibilización de un saber en riesgo de extinción. O sea, esto es como una especie animal, ¿no? Sociólogo, socióloga, peligro de extinción, moderado, severo, pues eso ya que cada cual lo determine. Y luego hay una cuestión aquí muy importante, que más allá de que haya una mesa y haya gente con más trayectoria o menos trayectoria, la gente que está aquí, insisto mucho en esto, sociólogos y sociólogas en formación, también tienen que posicionarse con respecto a esto, de qué voy a hacer yo concretamente, que estoy en segundo, en cuarto o en quinto, en máster, con mi sociología y para qué la voy a hacer y dónde voy a llevarla, hacia dónde voy a llevarla. Entonces, bueno, esto es como que os tiramos el guante y no penséis que simplemente escuchar y a casa con lo que nos hayamos quedado, que si, mira Schuth, mira Weber, o sea que Mannheim tiene cierto recorrido, sino que penséis toda esta cuestión de la oblicuidad, toda esta cuestión de la creatividad, y está Luis aquí que quiere decir algo, llevaosla también para vosotros y para vosotras y aplicadla en vuestra propia práctica sociológica porque es fundamental. Al final estáis en el ajo
hasta el fondo, os guste o no, y bueno, tenéis que posicionaros para algo o por algo también. No, yo digo que si os posicionáis en Portugal y vais a Portugal, nunca digáis a la comida es exquisita, que significa totalmente lo contrario. Decir exquisito es que es una mierda de comida. Entonces, digo que para que veas que es importante el contexto, ¿no? Es así, ¿no? Exquisito no es bueno, ¿no? Entonces, digo, si vais a Portugal no digáis nunca esta comida está exquisita. No voy a hacer un inventario de las palabras que tienen significados antónimos, ¿no? Pero de hecho tienen una raíz que es común, que es algo que es diferente, o para lo bueno o para el malo. Por ejemplo, una palabra que se utiliza en Portugal, por ejemplo, cuando, suponemos, hay una fiesta y un hombre puede decir a una mujer, a su propia mujer, por ejemplo, oh, estás espantosa. Y me han dicho que decir eso aquí en España Hombre, sí. no es bien, no es Espantoso, aceptable. espantosa, no es aceptable. No es. En Portugal, por lo tanto, decir estás de espantosa, bueno, es un elogio. Un elogio. Pero, de hecho, en ambos los casos significa está diferente. Está diferente. En un caso para mejor y en otro caso para peor. También, es que todo esto también requiere recursos. Es que, mira, hay un programa que yo estoy trabajando con gente de La Plata, en Argentina, que llevan 2 años. Se llama La sociología va a la escuela. Pero no es que vas allí un día y le pegas la charla, sino es trabajar durante un curso entero, pues ir allí, hacer dinámicas, hablar de conceptos, pero con profesores, profesoras implicados o implicadas, que al final, con estudiantes, pero no de lo que digo, venga, un mes antes de que sean las matrículas, vamos a darle allí una charla a los chavales para hablar de sociología. Pero claro, no hay recursos. El profesorado, hasta aquí podemos, digo, que ya nos damos a más, ¿no? Pues a lo mejor quizá, pues esto de los TFG, prácticas, asociarlo a este tipo de cosas, ¿no? Que pues puede ser, no sé, quizá. Sí, tanto esta tarde, como bien dice Clara, como mañana, tenemos mesas en las que hemos pensado justamente en ese enfoque, en traer gente que trabaja en ámbitos aparentemente raros para un sociólogo o una socióloga, pero que os pueden abrir a lo mejor una perspectiva de nunca hubiera pensado que podría trabajar allí, pero bueno, igual que está trabajando no sé quién, pues podría entrar yo también. Y bueno, se les puede preguntar cómo lo han hecho para llegar a trabajar en ese ámbito. ¿Alguna otra cuestión? Gracias, Esther, ¿con H o sin H? Vale. No, bueno, como cuando buscamos información bibliográfica, aquí hay buscador clave que aparezca sociología en la etiqueta cuando buscamos del vídeo y en el contenido, la descripción, que aparezca divulgación, comunicación y a partir de ahí, pues, no sé, nos ponemos a visualizar. En el curso pasado visualizamos 150, digo yo, y gente que está haciendo el TFG o incluso gente que está haciendo las prácticas. Y entonces lo que hacemos es, a partir de un listado, es como hicimos el año pasado, ¿no? De 200 vídeos, pues cogimos las métricas de alcance y vimos a priori los que están en el top 10. O sea, si están en el top 10 serán por algo. Porque la que sale comunica muy bien, tiene un discurso, tiene... Entonces... Pero bueno, a partir de ahí es cuando identificamos mejoras o debilidades, ¿no? Si están funcionando es por algo, entonces salen ahí. Pero buscamos sociología y comunicación, divulgación. Y este año lo que me he propuesto, bueno, está así encima de la mesa con el tema de los podcasts, que no nos olvidemos. Entonces, creo que es otra herramienta donde se están haciendo, bueno, se está divulgando, comunicando, y hay cosas interesantes que podemos aprender. Si yo no sé cuál es la varita mágica, pero si es verdad, si hay unos que están funcionando bien,
habrá que seguirse, ¿no? Yo ahora uno de los proyectos que ha salido, los I+P de la CECI, que son de políticas públicas, yo he presentado uno con el INJUVE. Bueno, está presentado, que la idea es eso, los mensajes institucionales que se están dando a jóvenes, esto aquí no están llegando, yo no sé, y sin embargo hay mensajes por redes que llegan muy, muy potentes. Pues vamos a tratar de identificar, pues yo qué sé, influencers, TikTok, lo que sea, algo había ahí, y es que está llegando, si es que está la chavala esta, Daniela Granado, de Granada, es impresionante, hablando de sociología, de la McDonaldización, de cosas de estructura, de una estudiante de sociología, y está, bueno, yo qué sé, no sé. Hay veces que la divulgación es buena y a veces que es mala, ¿eh? Es decir, en cuanto a contenido, me refiero. Por O sea, hay supuesto, vídeos de sociología en los cuales a lo mejor recurren nuestros estudiantes para comprender supuestamente un concepto y lo que hace es explicárselo al revés. Entonces, bueno, algo hay que hacer con, algo hay que hacer con eso. No, hay que ir y mejorarlo. Sí, los otros días, hablando de este tema, pues tratar de identificar, pero claro, eso como no compres no hables con Google y te den los datos que hay detrás, ¿no? Porque claro, tú ves los comentarios de gente, pero ahí no sabemos quiénes son, digo, si son jóvenes, más mayores, gente, lo ideal es, ¿no? Claro, igual que cuando hablamos de gran público, audiencia no académica, es que estamos metiendo en un saco a un público diverso, ¿no? Que sería guay. Bueno, que sepáis que esta línea de sociología pública, divulgación de la sociología, etcétera, se puede trabajar aquí también en el TFG. Hay una línea específicamente dedicada a ello. Y bueno, si alguien todavía no tiene tema o lo tiene a lo lejos, pues que vea que puede trabajar en estos temas y hacer un TFG sobre divulgación o sociología pública en esta misma facultad, porque se oferta como línea de trabajo. Muy bien, bueno, pues como veo allí que está bien porque estoy viendo el reloj ahora, o sea, no me hace falta el portátil porque estoy viendo ahí el relojito. Son -7, nos da tiempo para acabar, saludarnos y bajar a comer con tiempo, porque en este tránsito desde la tercera planta hasta la planta baja pues hay posibilidad de conversaciones. Entonces, bueno, si os parece, vamos a terminar aquí. Os recuerdo el programa está por carteles en la facultad, tenéis algunas copias impresas. A las 3 retomaremos en la sala de juntas, que es justo no, pero enfrente de esta misma planta, para una primera mesa redonda y después habrá grupos de trabajo de 5 a 7. Mañana se retoma el programa a las 11 con una nueva mesa redonda y después más grupos de trabajo. Así que bueno, gracias por el interés y por la participación más o menos voluntaria y un placer. Nos vemos por aquí.